Gracias damos al Señor por todo esto que nos ha permitido hacer desde que comenzó este culto. Y yo les animo a todos ustedes en esta mañana, mis hermanos, de que compartan también este tiempo de adoración, este tiempo de mensaje de la palabra de Dios con sus contactos. Qué mejor oportunidad para compartir con nuestras amistades, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen muchas amistades en Facebook, así que compartan el día de hoy este tiempo para que también esas familias, esas personas sean bendecidas. ¿Ok? Así que Raúl ha leído el Salmo 139, versículos del 7 al 12. Y específicamente este Salmo habla de la omnipresencia de Dios. Mis hermanos, la omnipresencia de Dios. En esta iglesia, en la iglesia Comunidad de Fe Ponciana, queremos nosotros seguir creciendo, conociendo al Dios de la Biblia. Queremos seguir creciendo en conocimiento del Dios que sustenta todas nuestras vidas. Pero queremos aprender y conocer de Él desde la palabra misma. Y uno de los atributos de Dios, como lo manifestó mi esposa al empezar este culto, es el atributo de la omnipresencia. Y Dios es omnipresente. Así que eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Y vamos a reflexionar en lo que tiene que ver con la omnipresencia de Dios, que está en el libro de Salmos, capítulo 139, el Salmo 139, los versículos del 7 al 12. Y quiero empezar diciéndole, mis hermanos, lo importante que ha sido para la iglesia de Jesucristo este atributo de Dios, el conocimiento de este atributo de Dios, porque tiene muchas cosas para edificar al pueblo y para que el pueblo de Dios conozca realmente al Dios a quien adora, al Dios al quien rinde su adoración y se somete a ese Dios. Por lo tanto, quiero decirles que los grandes reformadores cristianos, y cuando hablo de los reformadores me refiero a la historia que tenemos como iglesia de Cristo. Los grandes reformadores cristianos enseñaron los atributos de Dios porque descubrieron que eran lazos importantes en la relación de Jehová con su pueblo. Ellos enseñaron los atributos de Dios porque entendieron y descubrieron a través de la palabra lo importante que era conocer de los atributos de Dios para la relación de Jehová con su pueblo y de su pueblo con Jehová. Atributos como la fidelidad, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia y otros más atributos de Dios, mis hermanos, ¿qué nos muestra? Nos muestra el carácter y la naturaleza de Dios. Qué bueno es alabar a un Dios al cual conocemos, un Dios al cual nosotros cada día conocemos su carácter, sus atributos. Por eso decir que Dios es omnipresente significa que Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Él es el único que tiene ese atributo de estar en todas partes al mismo tiempo. Y ese prefijo omni, porque la palabra de ese atributo dice omnipresencia. Ese prefijo omni viene de la palabra del latín que significa todo. Quiere decir que la Biblia enseña específicamente que Dios está en todas partes a la misma vez y Él es un Dios que trasciende todo, que todo lo que esté en la creación y fuera de la creación no escapa de la presencia de Dios. Para que ustedes se den cuenta lo importante que es entender que tenemos a un Dios omnipresente.
que nada escapa de Dios, ni dentro de su creación, ni fuera de ella. Y por lo tanto, la enseñanza bíblica acerca de la omnipresencia de Dios es el consuelo para los hijos de Dios. Es un consuelo para nosotros porque no solo nos informa de la grandeza de Dios, pero también destaca el amor de Dios. ¿A qué me refiero el amor de Dios? De decidir Dios en su amor por nosotros, encarnarse intencionalmente en un cuerpo físico llamado Jesucristo, para que vivamos nosotros en Él y Él vivir en nosotros. Así que, mis hermanos, esta mañana, ese conocimiento de la omnipresencia de Dios que fortalezca tu comunión con Él y que nos ayude a seguir creciendo en santidad. Por eso es importante que todo cristiano, que todo creyente, que todo aquel que haya confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es importante que sigamos conociendo al Dios de la Biblia con todos sus atributos, porque no solamente nos fortalece la comunión con Él, sino también nos ayuda a crecer en santidad. Así que vamos a leer una vez más lo que dice el Salmo 139, del versículo 7 al versículo 12. Ya Raúl lo ha leído en inglés y espero que algunos de ustedes que se siente o que entiende mejor las cosas en inglés haya podido captar lo que dice este pasaje. Ahora lo voy a leer en español. Dice lo siguiente: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Así dijera, que me oculten las tinieblas, que la luz haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Precioso salmo, que tiene una profundidad de entendimiento de lo que significa la omnipresencia de Dios. Y nuevamente, mis hermanos, preste el día de hoy atención, abra su corazón, abra su mente al Señor en esta mañana. Que el Espíritu Santo traiga luz a este entendimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, los hijos de Dios, sigamos conociendo más al Dios de la Biblia. Así que de acuerdo a estos versículos, mis hermanos, de lo que acabamos de leer, es imposible, óigalo bien, es imposible que el ser humano esté oculto a la presencia de Dios. Es imposible, porque Dios es omnipresente. Y aquí la Biblia nos habla que su presencia se magnifica de manera tal sobre el mar, sobre la tierra y sobre el universo. Declaramos en esta mañana que no hay espacio en el cual su presencia esté ausente. Y es por eso que estamos usando este medio a través de una transmisión por medio del internet, online, a través de Facebook, porque aún en este momento la presencia de Dios está con cada uno de nosotros en aquel lugar donde nos encontramos. Entonces, mis hermanos, vamos a reflexionar de la omnipresencia de Dios, porque aún declarándolo de palabras como verdaderos hijos de Dios, hay momentos que no vivimos convencidos de esa verdad. Y hay momentos, mis hermanos, que no vivimos de acuerdo a esa verdad. Entonces,
si Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, ¿por qué algunas veces vivimos como si Él estuviera o como si nosotros estuviéramos lejos de Él? Si Dios es omnipresente, ¿cómo es posible que muchas veces vivimos como si nosotros estuviéramos lejos de Él? Y quiero traerlos en esta mañana a lo que dice el libro de Jeremías. En Jeremías capítulo 23 hay un pasaje que nos dice lo siguiente. Jeremías 23, del versículo 24 y 25. Dice: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Mire lo que dice el Señor en Jeremías. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Mi hermano, mi hermana, qué gran verdad, que el Señor nos encuentra donde quiera que estemos, y que el Señor es el que llena los cielos y la tierra, y por lo tanto nada escapa de su presencia. Entonces es imposible jugar a las escondidas con Dios. Siempre nos ve, siempre nos encuentra, porque está en todo lugar y lo sabe todo, como lo manifiesta también el libro de Proverbios. ¿Qué nos dice Proverbios en este pasaje, en el capítulo 15 de Proverbios, versículo 3? Proverbios 15:3 dice lo siguiente: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Así que sea creyente o impío, mis hermanos, acepte en esta mañana, creyentes, impíos, aceptamos en esta mañana esta verdad del atributo de la omnipresencia de Dios, porque es una verdad bíblica. Jesús mismo no solo está presente en espíritu, sino que conoce el estado del corazón del hombre. Jesús nos dice en Juan capítulo 1, versículos 43 al 50. Mire lo que dice Jesús en el capítulo 1, versos del 43 al 50. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y siguió dialogando Jesús, para que veamos, mis hermanos, que Cristo no solo ve todo, sino que también lo sabe todo. Jesús conoce las cosas más íntimas de cada uno de nosotros. Jesús conoce las cosas más secretas de cada
discípulo suyo. Por lo tanto, te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué te produce esa verdad? ¿Qué produce en ti esa verdad de que Jesús lo sabe todo y que Jesús lo ve todo y que Jesús conoce todo lo más íntimo y lo más privado de tu vida? ¿Te asombra saber esa verdad o te asusta saber esa verdad? No lo sé, simplemente hago las preguntas. Y quiero llevarlos ahora al libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer Hebreos, capítulo 4. Yo estoy usando la nueva versión internacional en esta lectura. En algunos momentos leeré de Reina Valera. Pero vamos todos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Espero que usted tenga su Biblia a la mano y también siga la lectura en la que estamos nosotros reflexionando. Hebreos 4, 12 y 13. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Qué verdad tan clara en esta parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es así de poderosa. Dice una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma, hasta lo profundo del espíritu, hasta la médula de los huesos. ¿Qué tal descripción para darnos a entender que nada escapa del conocimiento y de la presencia de Dios? Y dice, y juzga todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada queda sin el juicio de Dios. Nada queda sin el conocimiento de Dios. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Mi hermano, mi hermana, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, no solo es como una espada, también podríamos decir que es como un espejo que nos hace ver y nos hace reconocer quiénes somos, en qué etapa de nuestra vida de santidad nos encontramos, cómo estamos delante de Dios. Es como un espejo, o como otros dirían también, es como un casquén, ¿verdad? ¿Qué es un casquén? Es una máquina que es capaz de mostrar y revelar todos los detalles, ¿verdad? Todos los detalles que hay dentro de ti. Los nervios, las células y todas las cosas, los huesos y todo lo que hay dentro de ti que con tus ojos no podrías verlo. Pero un CAT-scan sí es posible ver todos esos detalles. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana quiero decirte que la palabra de Dios penetra hasta las partes más escondidas y más privadas de nuestras almas. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce todas nuestras intenciones en nuestras acciones. Cuando se trata de Dios, la privacidad o el encubrimiento personal no existe. Siempre estamos y estaremos expuestos ante los ojos de Dios. Es cierto, mis hermanos, que como cristianos algunas veces nuestras palabras santas, nuestras acciones de santidad son muy admirables por muchas personas. Es cierto. Cuando estamos delante de otras personas, nuestras palabras santas, nuestras acciones de santidad son muy admirables. Pero serán admirables nuestras palabras cuando estamos sosteniendo alguna diferencia con nuestros cónyuges,
Serán admirables nuestras acciones de santidad cuando estamos en nuestros propios hogares, con nuestras propias familias, delante de nuestros hijos. Mis hermanos, es por eso que la omnipresencia de Dios nos debe motivar en esta mañana. Palabras y acciones de santidad en todo momento, en todo lugar, porque la presencia de Dios está en todo lugar, en todo momento, y Él todo lo ve y nada escapa de Él. ¿Cómo glorificamos a Dios entonces? Solamente en la iglesia, cuando nos ven los demás que somos identificados como cristianos. ¿O glorificamos a Dios en todo lugar porque Él está en todo lugar? Mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana, la forma en que tú vives esa vida cristiana dependerá de lo que conoces y crees sobre el Dios de la Biblia. Va a depender del conocimiento que tú tengas del Dios de la Biblia. Y hoy la palabra de Dios te dice que Él está en todo lugar, está presente en todo momento, al mismo tiempo. Está aquí como está en algún otro lugar. En este mismo momento su presencia es total en todo lugar que proclamemos su nombre. Pero su presencia, su mirada y su conocimiento está sobre la creación, dentro y fuera de la creación, todo momento. Mis hermanos, decía John Owen, aquel que tiene pensamientos superficiales acerca del pecado es porque nunca ha tenido grandes pensamientos acerca de Dios. Óigalo bien. Aquel que tiene pensamientos superficiales acerca del pecado es porque nunca ha tenido grandes pensamientos acerca de Dios. El conocer más a Dios aumentará nuestra fe. El conocer más a Dios nos hará conscientes de nuestros pecados. El conocer más a Dios es el camino de fe que se fortalece justamente por el conocimiento del Dios de la Biblia, que siempre nos conducirá a la transformación espiritual, a una vida que produce buenos frutos. Una vez lo voy a repetir, otra vez más. Es el camino de fe. El conocer los atributos de Dios fortalece nuestra fe, nos encamina justamente por ese conocimiento del Dios de la Biblia y nos conduce a una transformación espiritual y una vida que produce buenos frutos. Una vida que produce buenas obras. Mis hermanos, es imposible que un lugar esté oculto a los ojos de Dios. Yo no sé, muchas veces veo en algunos lugares donde se ponen letreros para advertir que en ese lugar hay una cámara de seguridad y que está justamente allí para advertirnos a que tengamos cuidado en lo que hacemos, porque hay una cámara de seguridad que está grabando todos nuestros movimientos. Pero ¿sabe qué? Esas cámaras de seguridad no han sido suficientes para que los ladrones no roben. Los ladrones saben que hay cámaras. Los ladrones saben que esas cámaras lo están grabando. Y como quiera lo hacen. Y como quiera se atreven a robar. Las cámaras son útiles. Sabemos que tiene una utilidad el tener cámara. Porque han ayudado a la captura de muchos criminales y han evitado justamente ciertos robos y ciertas cosas. Pero no es suficiente. Porque vemos que cada día siempre hay noticias de que hay un robo. No es suficiente. ¿Saben por qué no es suficiente? Porque no tiene el poder para impedir que las personas violen la ley de Dios. No robarás, dice el mandamiento de Dios. Así que ni las cámaras tienen el poder
para impedir que las personas violenten esa ley de Dios. Por ejemplo, el otro día hablábamos en el estudio bíblico que las señales de tránsito son buenas. Claro que son buenas y han sido justamente diseñadas para cumplirlas, porque las señales en sí son buenas porque nos evitan accidentes, protegen nuestras vidas y protegen a otros de desgracias. Sin embargo, aún siendo buenas, no tienen el poder para transformar a la persona en un ciudadano obediente, como tampoco tienen el poder para transformar nuestros corazones, nuestra ética moral. Mis hermanos, aunque no haya, por ejemplo, auto alrededor, aunque no hayan cámaras, aunque no haya peligro, siempre hay la tentación carnal y rebelde de desobedecer, por ejemplo, el stop sign. Y sobre todo si estamos apurados. Siempre hay una tendencia de violar las leyes. ¿Por qué? Porque el problema no es que las señales de tránsito o las cámaras no son buenas. Tienen un propósito bueno, pero no tienen el poder para transformar el corazón. No tienen el poder para transformar la maldad y el pecado. Entonces, mis hermanos, de la misma manera, aunque por siglos las escrituras han demostrado que Dios es omnipresente y que sus mandatos nos benefician, el ser humano sigue pecando, como si Dios no lo viera. Actúan como si negaran esa realidad. Observemos el Salmo 14. ¿Qué nos dice el Salmo 14? Versículo 1. Acompáñenme todos. Salmo 14, versículo 1. Dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Otra vez, dice el necio en su corazón: no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Aquí en este salmo vemos a un principiante del ateísmo. Un principiante del ateísmo que se dice a sí mismo que Dios no existe para vivir como Él quiere. Mi hermano, mi hermana, la razón de ese testimonio en este salmo no nace de una ideología humana. Reflexionemos un poquito de manera más general y más abierta en esta situación. ¿Por qué una persona ha de decir no hay Dios? Y la Biblia lo advierte. Así dice el necio en su corazón: no hay Dios. Por eso yo digo, es un principiante del ateísmo, porque se dice a sí mismo que Dios no existe para vivir como quiere. La razón de ese testimonio no nace de una ideología humanista, sino que es la manifestación clara y la manifestación propia del pecado que habita en él. Esa es la manera que el pecado arrastra la vida de muchas personas, sobre todo en este momento. El pecado induce a las personas a vivir en necedad, y los necios de corazón dicen: Dios no existe, no hay Dios, y viven sus vidas corruptas y sus obras son detestables. Mis hermanos, los pecadores sin Cristo no solo se inventan un Dios con minúscula de su propia imaginación, sino que hay algunos que niegan la existencia de Dios. Otros, por ejemplo, prefieren pensar que esta omnipresencia de Dios no existe. Y otros, por ejemplo, prefieren pensar que Dios está muerto. Y muchos de nuestra época rechazan la autoridad
y la palabra de Dios. Pero el atributo de la omnipresencia de Dios, de la que estamos nosotros conociendo el día de hoy, siempre ha destruido ideologías humanistas y modernistas. Siempre las destruye. Esta verdad bíblica destruye todas esas ideologías humanistas y modernistas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Este atributo de la omnipresencia de Dios destruye ese mensaje del filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche. ¿Qué decía Nietzsche? Nietzsche declaró, y fue de gran impacto en la sociedad la declaración de Nietzsche, porque él dijo lo siguiente: Dios está muerto, nosotros, tú y yo, lo matamos. Bueno, puede ser una declaración con sentido, porque la Biblia dice que Jesucristo murió, pero también dice que resucitó. Y también la Biblia dice que Dios Padre es espíritu, por lo tanto, Él no muere nunca, Él siempre ha existido. Pero aquí Nietzsche dice, Dios está muerto, nosotros, tú y yo, lo matamos. Dando a entender, porque cuando usted lee a Nietzsche en sus obras, Nietzsche da a entender, cuando declara esta frase que Dios está muerto, nosotros, tú y yo lo matamos, da a entender que el libre pensamiento del ser humano en ese momento del siglo XVIII, XIX, ha liberado al ser humano del sometimiento de la autoridad de Dios. Por eso Nietzsche dice que Dios está muerto, porque ahora el libre pensamiento del ser humano lo ha liberado de la autoridad y del sometimiento a Dios. El ser humano en su estado de pecado siempre ha querido librarse de Dios, no solo de su autoridad, sino también de su presencia. Algunos, como Nietzsche, declarando que está muerto. Otros, como los seguidores del transhumanismo de hoy, que están destruyendo y ridiculizando la palabra de Dios. Creen destruir, creen ridiculizar la palabra de Dios. Porque según ellos, la palabra de Dios en este tiempo, en este 2020, ya es algo obsoleto, sin relevancia, en una sociedad progresista y modernista. Eso es lo que intentan hacer el transhumanismo de este momento. Por eso damos gracias a Dios que nuestra iglesia está comprometida a seguir proclamando la verdad, para que podamos tener un sustento y una base para no caer en esas trampas de esas ideologías actuales. Qué bueno que el viernes tuvimos la vigilia con los jóvenes. Hablamos de temas que están en sus oídos constantemente y sobre sus vistas constantemente. Temas que van en contra de todo lo que es los atributos de Dios y en contra del Dios de la Biblia. Qué bueno que podemos nosotros todavía decirle la verdad a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso es necesario enterarnos de todas estas cosas que la Biblia nos habla. Dios es omnipresente y tiene gran significado ese atributo de Dios sobre nuestras vidas. Mis hermanos, vivimos ahora en una sociedad que se llama progresista. Pero cuidado que esa palabra progresista está llevando a la sociedad a un orgullo de decir somos capaces de progresar y de seguir avanzando. Pero ¿saben qué está sucediendo? Ese progreso está llevando en nombre de ser anticristiano, antibíblico y hasta cierto punto exaltar el ateísmo. ¿Y por qué? Porque quieren librarse de la autoridad y de la presencia de Dios en su imaginación, porque Dios está presente, así ellos lo crean o no lo crean. Mis hermanos, todo eso es una insensatez. Creer que Dios se alejó o creer que Dios no ve las acciones del pecador es insensatez. Como dice el Salmo 139,
dice lo siguiente en el versículo 12. Vamos a volver a leer este salmo. En el versículo 12. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Jehová, lo mismo son para ti las tinieblas que la luz, porque ni las tinieblas son oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día, dice este precioso salmo. Mis hermanos, la verdad bíblica de que hay un Dios que existe y permanece omnipresente, incomoda, molesta, mortifica al ser humano pecador. Si observamos, por ejemplo, el libro de Génesis, en la historia de Adán y Eva, nosotros vamos a notar algo importante, que para Adán y para Eva la presencia de Dios era una bendición antes de caer en pecado. Para Adán y para Eva la presencia de Dios que andaba con ellos, que hablaba con ellos, era una bendición antes de caer en pecado. Pero después de la caída del pecado, después de la desobediencia, la presencia de Dios era tan incómodo para ellos, era tan molesto para ellos, era tan vergonzoso para ellos, que decidieron esconderse de su Creador. Hubieran deseado que la existencia de Dios no sea real. Hubieran deseado vivir como ateos. Hubieran deseado vivir como gente que no cree en Dios, para disminuir o ignorar las culpas de su pecado. Esa es la naturaleza del hombre caído. Esa es la naturaleza de todo ser humano sin Cristo. Desea que la presencia de Dios de la Biblia esté lejos, esté ausente. El hombre pecador podría sentir que es libre de pecar en su imaginación. Él en su imaginación se siente contento que es libre de pecar, porque según su imaginación está escondiendo a Dios. Sin embargo, la Biblia dice, mis hermanos, que nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. La Biblia dice que Dios lo ve todo. El pecador cree que no lo ve. La Biblia nos dice que Dios es omnipresente, pero el pecador cree que está lejos de Él. El que piensa así es influenciado con una ideología deísta. ¿Qué cosa es deísta? ¿Qué es ser deísta? Deísta es aquel que cree que Dios existe, pero niega que Dios intervenga en él y en el mundo. Ese es ser un deísta. Él cree que Dios existe, pero niega que ese Dios tenga influencia en él o intervenga en él y en el mundo. Mis hermanos, veamos otro testimonio. Vamos ahora al Salmo 10. Salmo 10, versículo 11. ¿Qué nos dice este salmo? Capítulo 10, versículo 11. Se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Se dice a sí mismo, el pecador se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Este inconverso se dice a sí mismo: Dios nunca lo va a descubrir. Dios se olvidó de mí y yo puedo hacer lo que quiera. Nadie me está viendo. Es tan torpe como los ladrones que se cubren la cara, ¿verdad? Se cubren el rostro pensando que nadie los ve. Por eso en esta mañana, mis hermanos, confesamos y aceptamos que este problema es en alguna medida no solo de los impíos. Vuelvo a repetir, el Salmo 10:11 se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado. Este problema no es solamente de los impíos.
es en alguna medida también del pueblo de Dios. No solo actuamos a veces como deístas, creemos que Dios existe, pero creemos que Él no tiene parte en nada de lo que nosotros hacemos y que todo lo que nosotros hacemos está escondido de Él. Algunas veces vivimos en un estado de negación sobre la omnipresencia de Dios y de sus consecuencias. Póngalo en práctica el día de hoy. Desde este momento, tenga la convicción de que Dios está presente y ve cada movimiento, conoce cada pensamiento, conoce cada acción que usted va a dar de manera anticipada antes de que usted la dé. Y verá que su vida el día de hoy será completamente diferente a un domingo donde usted no tiene la convicción de que Dios está presente, que Dios conoce, que Dios sabe lo que usted va a pensar y que Dios ya sabe de antemano lo que usted va a hacer. Hará una gran diferencia vivir bajo la convicción de la omnipresencia de Dios y vivir bajo la convicción de que Dios no nos ve. Haga la prueba. Escoja vivir de una de las dos formas en este día para que usted note que la palabra de Dios es una gran verdad sobre los beneficios que tenemos de la omnipresencia de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana escuchemos el texto de Isaías, capítulo 57, versículos 11. Escuchemos lo que nos dice este texto, 57:11 de Isaías. ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? ¿Que me has engañado? ¿No te acordaste de mí, ni me tomaste en cuenta? ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? ¿Qué pregunta más directa de Dios sobre nuestras vidas? ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? ¿Quién me has engañado? ¿No te acordaste de mí ni me tomaste en cuenta? ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? Una cosa es que Dios guarde silencio y otra cosa es que Dios esté ausente. Aquí podemos parafrasear lo que dice este pasaje. Pudiste mentir sin problema. ¿No debiste temer sabiendo que yo estaba presente, viéndolo todo y actuar de manera distinta? Mis hermanos, aquí el pecado se hubiera evitado teniendo la convicción de que Dios es omnipresente. Tomar en menos su omnipresencia y las consecuencias de ese pecado. Y luego dice, ¿no será porque he guardado silencio y no he estado, porque he guardado silencio tanto tiempo, dice la palabra? Mi hermano, Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Por eso te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estás caminando como si Dios no estuviera presente a donde vas? ¿Estás caminando como si Dios no estuviera presente a donde vas? ¿Como si Dios no estuviera allí? ¿Estás desarrollando pensamientos como si Dios no lo conociera? Mis hermanos, yo sé que no siempre estamos conscientes de su presencia, pero recuerde esta mañana, olvidarse de esa verdad tiene consecuencias. Sin embargo, cuando estamos conscientes de que Dios está presente, se reduce el potencial de pecar. Fue esa certeza de la presencia de Dios que preservó a José de caer en fornicación. Fue justamente esa convicción de la presencia de Dios que preservó a Josué de caer en tentación. Y sobre todo, de caer en fornicación. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 39, que es justamente el relato de lo que ocurre
con José. Vamos a leer capítulo 39, ¿verdad? Versículo 9. ¿Qué dice José tras ser seducido por la esposa de Potifar? Dice lo siguiente: en esta casa no hay nadie más importante que yo, dice José, porque a él se le había concedido toda la autoridad en Egipto. Por eso él dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Y sigue diciendo, mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted. José le está hablando a la esposa de Potifar. En ese momento ella está seduciendo a José para caer en la tentación de una relación que no es aceptable ante los ojos de Dios. Y él dice, mi patrón no me ha negado nada. ¿Y quién es su patrón? Justamente Potifar, el esposo de esa mujer que lo estaba seduciendo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Mis hermanos, esto es muy importante. Porque, ¿qué es lo que está diciendo José? Notamos que José en ese momento estaba solo con una mujer. Con una mujer que se estaba entregando en sus brazos. Y él le dijo, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? No dijo, ¿cómo podría yo hacer tal maldad y pecar así contra tu esposo? Él lo que dijo es, ¿cómo podría hacer yo tal maldad y pecar contra Dios? Porque aunque estaban los dos, por eso decimos que José estaba respondiendo bajo una convicción. Porque para José significaba que aunque los dos estaban solos, él y la esposa de Potifar, también Dios estaba allí. También la presencia de Jehová estaba allí en ese momento que estaba ocurriendo esa situación. Esa conciencia de José de que Dios estaba allí fue suficiente para alejarlo del pecado. Fue suficiente para alejarlo de las tentaciones del pecado. Es la convicción que tuvo José de que la presencia de Dios estaba ahí, que aunque el esposo que era Potifar no estaba allí, y aunque nadie estaba allí presente, solo él y la esposa de Potifar, pero para José la presencia de Dios estaba allí. Quizás para la mujer de Potifar no, quizás la esposa tenía la convicción de que no estaba ni su esposo ni nadie mirando, siendo testigo de lo que iba a ocurrir. Pero para José, la presencia de Dios estaba allí. ¿Se dan cuenta la diferencia? La convicción de la esposa de que nadie estaba allí mirando o estaba allí presente, con la convicción de José que Dios estaba allí mirando y que Dios estaba allí presente. Eso evitó que José cayera en tentación. Mis hermanos, Jehová no es indiferente al pecado y a las acciones de los hombres. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Y el libro de Ezequiel, capítulo 8, nos dice algo interesante sobre esa verdad. Ezequiel, capítulo 8, versículo 12. Dice lo siguiente. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún Señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. ¿Qué tal convicción del pecado del hombre? Al pensar que no hay ningún Señor que nos vea. Es más,
su corazón necio dice, el Señor ha abandonado el país, no está aquí, hagamos lo que querramos, porque no hay quien nos juzgue. Dios se ha ido, no está presente. El pecado causa ceguera espiritual. El pecado trae la necedad y a la terquedad de la persona. Es imposible, mis hermanos, es imposible que Dios esté lejos de nosotros. Es imposible que Él esté lejos de nosotros. Pero sí es posible que nuestros corazones llenos de pecado estén lejos de Dios. Los hijos de Dios sabemos que es imposible que Dios huya de nosotros. Eso lo sabemos nosotros los creyentes. Es imposible que Dios huya de nosotros. Pero sí es posible que algunas veces estemos lejos de Dios en nuestros corazones, como lo dice Jesús mismo en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. ¿Qué dice Marcos 7, 6? Dice lo siguiente: Él le contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Si somos del pueblo de Dios, no podemos caminar convencidos o imaginando de que la presencia de Dios no está presente donde quiera que vamos. Por eso digo que es imposible que para los hijos de Dios el Espíritu no esté dispuesto a producir buenos frutos en nosotros. Si somos cristianos, el Espíritu está dispuesto a producir buenos frutos en nosotros. Lo que pasa que sí, a veces es posible que por causa de algún pecado prefiramos estar en el desierto y más bien secarnos, endurecer nuestros corazones, en vez de pedir ayuda al Espíritu de Dios para que produzca buenos frutos en nuestras vidas. ¿Habrá creyentes que piensan que Dios no los ve? ¿Habrá algún creyente el día de hoy que piensa que Dios no lo ve? ¿Sabe qué, mi hermano? Dios ve y Dios sabe que los momentos de rebeldía y de desobediencia son la clara manifestación de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros podemos ver manifestaciones de los frutos espirituales, acciones piadosas que revelan algo de nuestros corazones. Pero en el fondo, muchas veces no podemos ver o no podemos reconocer todo lo que hay en nuestro corazón. Solo el Espíritu de Cristo nos los puede revelar. Solo el Espíritu de Cristo nos los puede revelar, como dice Mateo, capítulo 15, versículos 10 y 11. Mateo 15, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Jesús es claro para manifestar en esta mañana que Dios nos permite comprender los beneficios de santificación que produce el saber que Jehová está presente en todo lugar y nos conoce. Nos conoce nuestro corazón. Por eso nos revela que la maldad todavía existe dentro de nuestro corazón, que necesita ser transformado y necesita seguir siendo limpiado con la sangre preciosa de Cristo. Por eso, mis hermanos, reflexionamos en lo siguiente en esta mañana. ¿Cuál es el propósito en esta mañana para que Dios haya permitido que se exponga su palabra en tu vida? ¿Cuál es el propósito? Bueno, proclamar que Él es omnipresente y que la naturaleza pecaminosa quiere desviarnos continuamente a vivir engañados de esa verdad. Mis hermanos,
¿Cuál es el impacto y el propósito de que la palabra de Dios sea leída el día de hoy, sea enseñada y sea escuchada? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es que salgamos desalentados porque Dios ya no nos deja en paz, por todo lado nos persigue, su presencia está en todo lado. No, mi hermano, sino más bien aferrados a la gracia y esperanza de que Dios nos ve y que Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Está con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Qué dice el Salmo 90, versículo 8? Dice lo siguiente: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Mi hermano, nosotros podemos pensar que Dios está tan ocupado que no se da cuenta de nuestras acciones y palabras. Pero Jehová manifiesta en este salmo que nuestros pecados están delante de Él. Están delante de Él. Él los ve. Él los conoce. Y yo quiero concluir en esta mañana y así también invitar al grupo de alabanza que vengan por aquí, porque quiero concluir en esta mañana, mis hermanos, leyendo lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17. Así que hago un llamado al grupo de alabanza, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Magleni, nuestra hermana Kiria, que nos acompañen porque ya estamos por concluir. ¿Qué dice Hechos, capítulo 17, versículos 27 y 28? Dice lo siguiente: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Vengan por acá, mis hermanos. Tomen los micrófonos para que ustedes también me acompañen al final con una preciosa alabanza. Vuelvo a repetir lo que dice este pasaje. Hechos 17, versículos 27 y 28. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Mis hermanos, este pasaje nos dice que en Él vivimos, que en Él nos movemos y que somos de Él. Desde que confesamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos entrado ya a este espectrum del reino de Dios. Ya estamos en el reino de Dios, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo mantienen una relación íntima, constante con cada uno de nosotros. Él está presente donde quiera que los hijos de Dios van. Eso quiere decir que Dios nunca está lejos de ellos, que Dios nunca está lejos de nosotros. Por eso es una insensatez pensar, o es una insensatez para todo creyente, para todo hijo de Dios, pensar que nuestras obras de pecado están ocultas a la presencia de Dios. Como también es una insensatez de los impíos, de los que no han puesto su fe en Cristo, creer que sus pecados no serán juzgados porque Dios no existe. Vemos que tanto los creyentes podemos caer en esa insensatez, como también los impíos pensar que Dios no existe, o nosotros pensar que nuestros pecados están ocultos a los ojos de Dios. Dios sabe que los cristianos estamos en una lucha diaria y constante con esta naturaleza pecaminosa, no solamente de manera interna, sino también estamos en lucha con todas las tentaciones que nos rodean a través de las artimañas del diablo y de todos los placeres que este mundo ofrece. Dios sabe que nosotros estamos en esa constante lucha. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Dios está al tanto también de nuestra realidad y conoce nuestros corazones.
Y se acuerdan lo que leímos en Hebreos capítulo 4, que voy a volver a leer lo que dice Hebreos 4, de versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. 4, 12 y 13. Ya lo habíamos leído hace un momento, pero voy a volver a leerlo. Dice 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Saben qué, mi hermano? Pareciera que estamos encerrados, acorralados, como amenazados o como advertidos. Pero ¿sabe qué? Dios también nos da una palabra donde nos hace sentir y nos da la convicción de que no estamos desamparados. Porque si vamos un poquito más para adelante, el versículo 14 al 16 dice lo siguiente, y llévese esto en esta mañana. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino más bien tenemos a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Venga, mi hermano, en esta mañana, acérquese confiadamente al trono de gracia para que reciba misericordia y para que pueda hallar esa gracia que lo ayude en el momento que más lo necesite. Y con ese conocimiento y con esa certeza de que la presencia de Dios está en todo lugar, nos lleve esa verdad a experimentar cada día la transformación de nuestras vidas. Vivamos cada día conscientes de que la presencia de Dios está en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. Así que, mis hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana y vamos a cerrar este tiempo celebrando que la omnipresencia de Dios está con nosotros. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los acompañe a todos ustedes. Hemos orado en esta mañana, le hemos entregado al Señor todas nuestras cargas, todas nuestras luchas. Que el Señor me los guarde. Es mi deseo de todo corazón y gracias por acompañarnos y que el Señor nos bendiga y siga apoyando este ministerio. Y apoyémonos todos juntos, seguimos avanzando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.